Muy buenas noches. En esta noche quiero compartir con ustedes la historia de mi abuela y de mi abuelo. Quiero un poco, porque la vida de ellos fue una vida muy larga, con muchas anécdotas, muchas más historias, pero la historia que más se me quedó grabada a mí es esta que les voy a contar. Y esta historia, todos los nietos la sabemos, los hijos de mi abuelo y de mi abuela también saben de esta historia. ¿Por qué? Porque el título que le pondré a esta historia de la vida real, porque era mi abuela y mi abuelo. Y el título que le pondré será Mi abuela sigue aquí. Pues les cuento lo que quiero decir con mi abuela sigue aquí. Ellos eran originarios de un lugar por allá cerca de Vallarta, en México. Antes de llegar a Vallarta había unos ranchos, antes de llegar a Vallarta. Pues en uno de esos ranchos es de donde ellos eran. Pues les cuento un poco de la vida de ellos allá. Ellos llegaron a ese rancho, venían de un lugar cerca de Colima. Entonces mi abuelo se logró hacer de un pedazo de tierra. Al hacerse ejidatario, pues ya la siembra ya ganaba más dinero y empezó a hacer más negocios, no nada más las cosechas, porque una temporada cosechaban chiles, otra temporada cosechaban papayos y así sucesivamente, y las vendían para Guadalajara, las llevaban para Guadalajara y las vendían por allá. Fue como mi abuelito empezó a hacer su dinero. Al pasar los años, mi abuelito empezó a hacer más negocios acá, empezó a comprar más tierra. El caso es que casi toda la cuadra era de mi abuelito, para abajo y para arriba. Era de mi abuelito, porque él compraba los terrenos para que a él se le hicieran más y más grandes. En una esquina era su casa de él. Él compraba para abajo y compraba para el otro lado. El chiste es que mi abuelo tenía mucho terreno, para un lado y para otro, todo era de él. Entonces él empezó a hacer muchos negocios ahí, muchos negocios, y fue como hizo su dinero mi abuelo. Pero aquí es donde empieza la historia, una historia que quizás un aprendizaje muy grande para mi persona. ¿Por qué? Porque creo que no debemos de aferrarnos a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque aprendí con mis propios ojos que todo se queda y ellos se van. Todo, absolutamente todo, todas las riquezas, esos muebles tan finos, esas vajillas tan lujosas, todo. ¿Por qué? Porque mi abuela así era. Todo de lo mejor, su comedor, su trinchador, sus vajillas, todo de lo mejor ella traía de Guadalajara. Cada que llevaban a vender la fruta, ella traía todo de Guadalajara. El caso es que la casa de mi abuelo se hizo como una hacienda, una de las más grandes de ahí, porque fue uno de los primeros que llegó ahí. Era de las más grandes y mi abuelo pues era un hacendado, tenía dinero y todo, pero lo que vengo a decirles es, no, mi abuela, el dinero le hizo daño, ¿por qué? Porque cuando ya la gente tiene mucho dinero, muchas propiedades,
el egoísmo, simplemente no se podía con ella. ¿Por qué? Porque yo muchas veces miré cómo trataba a la gente humilde. Y eso es algo que, a ver, yo quiero decir, ¿dónde está mi abuela? Para allá vamos a ir todos, entonces no tiene caso que maltratar a la gente así porque eran humildes, eran campesinos humildes. Y si el hecho de que mi abuelito hizo dinero, pues fue porque mi abuelo era un hombre muy trabajador, pero lo que quiero decir que mi abuela también venía de abajo con mi abuelito. Hicieron dinero porque mi abuelo hizo muchos negocios. Pero mi abuela era tan obsesionada con su casa, era una casa grande, no era como una hacienda, era de una esquina y bajaba para abajo su casa. Era tan meticulosa, con sus sábanas tan blancas en todas las recámaras, cada semana todo se tenía que cambiar, todo era tan meticulosa, todo a blanco, ella, todo eso le gustaba como la perfección, la limpieza. Y había una señora que le lavaba todo a mi abuelita, todo. Entonces cada semana, los lunes tocaba una cosa, hacer en su casa, cambiar las carpetitas de toda la casa. Las carpetitas pues de adorno que ponen abajo de los jarrones, y porque las señoras, las ancianitas le traían a vender toda esa costura a mi abuelita y mi abuelita compraba toda la costura de las ancianitas del rancho. Y una vez a la semana cambiábamos todo, y la señora se llevaba todo y lo lavaba. Al otro día cambiábamos, bajábamos todos los trastes, absolutamente todos los trastes, porque cambiábamos de vajilla. Cada semana mi abuelita le gustaba mirar sus hermosas vajillas blancas de porcelanas, todas alrededor de como de oro, pero eso sí, nada de eso se tocaba. Todo era simplemente de lujo, todo era de lujo, no se tocaba nada en esa casa, era simplemente de lujo todo. Cada día hacíamos una cosa, otro día limpiábamos todos los jarrones, porque tenía muchísimos jarrones grandes que traía de Guadalajara. Otro día con aceite rojo, un aceite rojo que ella siempre tenía, un aceite rojo. Todos sus muebles, le gustaba verlos que relucieran con ese aceite, que mi abuelita le ponía un aceite rojo a su comedor, un comedor gigante que tenía. Un trinchador gigante, todo eso con un trapito y aceite que quedara pero brillosísimo de rojo, el aceite ese rojo, pero nada se tocaba y al otro día las camas, y era muy meticulosa con su casa, o sea que su casa nadie podía tocar nada porque era como todo como de lujo. Era solamente para que se mirara todo perfectamente, todo. Y así era, un día a la semana, todo muy meticulosa. En la cocina, lo mismo en la cocina. Se cambiaban los vasos porque tenía muchos vasos. Una semana se ponían todos los vasos que ella quería que se miraran. Así era mi abuelita. Pero mi abuelita, al pasar el tiempo, enferma. Y mi abuelita pasó encamada mucho tiempo. ¿Por qué? Porque le cayó una infección en un dedo. Entonces no se lo curó, porque ella siempre andaba ocupada ahí abajo, en el corral, abajo, todo para abajo era el corral, donde había gallinas, guajolotes, chivos, puercos, de todos los animales tenía mi abuelito.
ella se le infectó un dedo. Entonces, ella nunca se lo atendió. Cuando la llevaron, pues no, el dedo ya estaba súper infectado, se lo mocharon. Entonces mi abuelita regresó para su casa sin el dedo. Entonces, después se le infectó otra vez y ahí la llevan otra vez. El caso es que le mocharon más para arriba y después más para arriba. El caso es que mi abuelita estaba encamada, mucho tiempo encamada, porque aparte tenía azúcar. Eso no le cicatrizaba. El caso es que ella estaba encamada mucho tiempo. Y mi abuela acostada en la cama, solamente con los ojos, ella daba la orden que era lo que se tenía que limpiar. Aunque ya estaba acostada en su cama, ella daba las órdenes que tocaba ese día, que tocaba el otro día, la señora que trabajaba en la casa, una señora que le ayudaba. Aunque ya estaba encamada, ella no paraba con lo de su casa. Como que ella no le tomó importancia a lo de su salud. Ella estaba más preocupada por cómo no había cambiado las carpetitas, no había cambiado las vajillas, no había cambiado las cortinas. Como que ella, dentro de ella, más preocupada estaba por su casa que por su salud. Bueno, al pasar un poquito de más tiempo, mi abuelita muere. Murió mi abuelita, allá dentro de su amada casa, de su adorada casa. Sí llegó el entierro, todos en el velorio, pues velando a la abuela, todos. Mi abuelo quedó solo en esa inmensa casa. Entonces, aquí viene la historia de mi abuelita cuando murió. Mi abuelito seguido traía moretes en los brazos. Entonces su hija, que vivía al frente, apá, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas así? Tu madre que toda la noche está sentada en la cama, que no se va y que no se va y que no se va, que esa es su casa. Y yo cansado, pues ¿qué hago? Pues hay que se quede. Y desde que mi abuela falleció, siempre jaloneando a mi abuelito. Y mi abuelo siempre diciendo lo mismo: tu mamá que toda la noche se la pasa en la casa y que no deja dormir, tu mamá. Díganle al padre que venga a la casa para que pues haga una misa adentro, para que tu madre ya se vaya, para que me deje dormir. Pues mi abuelo era un hombre recio, un hombre de campo, y pues él quedó solo en esa inmensa casa, ya todos los hijos habían crecido. Y la hija que vivía al frente, pues optaron por llevar al padre que hiciera una misa. El padre hizo una misa, pero no. Mi abuelo decía que tu mamá sigue en la casa toda la noche, no deja dormir bajando los trastes, toda la noche en la cocina con todos los trastes, todo el ruido que trae toda la noche en el comedor, en el trinchador, tu mamá que no se quiere ir de la casa. Y las hijas, ¿qué más les quedaba más de escuchar a mi abuelo, que era el papá de ellas? Pero siempre mi abuelito contaba lo mismo. Al tiempo, mi abuelito fallece y esa casa, pues se queda la hija chica con esa casa, pero ella la vende. ¿Por qué? Era una casa muy grande. Ella dijo, yo no voy a vivir en esta casa tan grande. La gente que al principio la empezaron a rentar, pues nadie
duraba en esa casa, porque al caer la noche empezaban todos los ruidos en la cocina, empezaba todo el movedero de trastes, en toda la noche bajando trastes en el trinchador. Toda la gente se iba, la gente no duraba en esa casa, se iban. Y ellos mismos le decían a mi tía, es imposible vivir en esa casa. Toda la noche es muchísimo ruido, tantas cosas que se oyen ahí toda la noche, pero lo que más se oyen son todos los trastes. Y mi tía opta por vender la casa. Los nuevos dueños de la casa, al caer la noche, era imposible dormir en esa casa, porque la presencia de mi abuela estaba pero tan arraigada a sus cosas de ella, que ella no se quería mover de ahí. Estaba arraigada a sus posesiones, a sus lujos, a todo lo de ella, y no estaba dispuesta. Optaron al último por rentarla y cerrar de noche el negocio, porque de noche no se puede estar ahí. Al caer la noche tenían que cerrar e irse, porque no iban a poder estar, porque la presencia de mi abuela estaba tan posesionada con esa casa que mi abuela nunca se fue. Por eso, así fue como comencé. Mi abuela sigue aquí, porque nunca ha aceptado irse. Por ese afán a sus cosas, a sus lujos, a su casa, ni de muerta ha querido renunciar. Y esa fue la historia de mi abuela sigue aquí. Hasta la próxima.